Esto es del 305 al 310 con Jesús M. Rodríguez en Los Ángeles y Fernando Núñez Noda en Miami. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, muy bien. ¿Tú cómo estás? Oye, muy bien, vale. Muy contento por la respuesta que ha tenido nuestro último podcast con Vilma Petrash. Ha sido una respuesta muy interesante y muy grande, muy entusiasta de la gente. Se ve que es un tema que la gente necesitaba conocer más, ¿no? Sí, definitivamente fue una combinación de dos cosas. Fue lo oportuno del tema y de lo relevante, ¿no? Por el momento en el que estamos. Y segundo, la calidad de la invitada, ¿no? Vilma, de verdad, Uf, wow, sí, excelente, extraordinaria. Se nota sí, que sí. es una combinación perfecta de una experta con una profesora. Entonces, la manera como explica es tan maravilloso, ¿no? Exacto, muy fluida, es verdad. Bueno, hoy tenemos un tema que también es un tema complejo, polémico y bueno, que nos atañe mucho. Jesús, ¿por qué no nos cuentas un poco qué es lo que vamos a hablar hoy? Mira, sí, le comento a los que nos escuchan que Fernando y yo vamos hoy a tratar de a conversar, analizar, tratar de entender un poquito más, un poquito mejor, cómo la polarización, que es un tema que hemos hablado aquí varias veces, está afectando la relación personal y la vida cotidiana de muchos venezolanos. Yo pensaba, Fernando, que la polarización y el distanciamiento que el chavismo había ocasionado en Venezuela no podía llegar más allá. Pero estoy viendo con terror, tristeza y preocupación cómo el proceso electoral de los Estados Unidos está afectando Sí, la polarización entre los venezolanos y el nivel de agresividad que se está usando en la conversación es algo que me parece aún más allá de lo que habíamos escuchado antes. Yo, por supuesto, siempre habíamos escuchado cosas como que Maduro coño de madre, ciertas cosas que son venezolanismos, que son maneras de ujú, nosotros expresarnos, que son parte de quienes somos, ¿no? Y eso es algo que yo siento que es natural y normal entre nosotros. Pero en la conversación que estoy viendo, en las conversaciones que estoy viendo, sobre todo en social media, que es otro tema que hemos conversado aquí antes, que pareciese darle permiso a los que los usan a utilizar un lenguaje que va muchísimo más allá de plantear un descontento, un resquemor, una contradicción. Se ha convertido en ataques personales, ¿no? Y sí, a mí me impresionó muchísimo el ataque a la que fue sometida Erika de la Vega cuando ella planteó su posición a favor de Biden. El ataque de sí. venezolanos hacia ella y subsecuentemente a personas como Eli Bravo que trataron de decir, señores, no hace falta insultar, le cayeron encima también. Edgar Ramírez comentó algo en una entrevista que no quiere votar por Trump porque le recuerda a Chávez, le cayeron encima. Pero no es decirle, usted está equivocado, no está equivocado, queremos a Trump porque Trump pareciese que esto o Biden pareciese lo otro. Eso es una conversación que yo entendería, yo aceptaría y yo respetaría completamente. Pero de ahí a atacar personalmente, decir cosas tan agresivas, tan bajas, tan denigrantes, tan ofensivas, que de verdad me deprimen, Fernando. Voy a serte completamente Sí. sincero, me deprimen. Las cosas que le dijeron a Erika, cosas que llegaban a un punto que sonaban como amenazas físicas y cosas Sí, sí. monstruosas que yo Casi violencia insinuando, verbal, pero exactamente, y una violencia verbal que insinuaba en las ganas de ejecutar una violencia física. Y ahí es exactamente. donde yo me aterré, me frustré, y bueno, y te lo comenté a ti, y tú sientes lo mismo. Entonces pensamos que sería buena idea hoy hablar de cómo
nos está afectando a nosotros los venezolanos esta dinámica, ¿no? No sé, ¿cómo Sí. te sientes tú al respecto, Fernando? Bueno, mira, Jesús, yo quisiera empezar por analizar un poco de dónde viene y cómo se ha ido formando esa actitud en los venezolanos. Y te voy a decir algo, Yo estuve haciendo, digamos, un poco de autocrítica, ¿no? Ujú. Y diciéndome a mí mismo, llegó un momento en mi vida, creo que todavía no me había venido a vivir a los Estados Unidos, en el que yo con el chavismo, y viendo que el chavismo era un régimen, una ideología absolutamente radical, absolutamente intolerante, absolutamente excluyente de los que no piensen igual, yo entendí que la única forma, o no entendí, perdón, porque eso fue inconsciente, yo empecé a producir en mi personalidad y en mi conducta un rechazo hacia eso, pero con las mismas armas. Es decir, me empecé yo mismo a radicalizar y me empecé a convertir intolerante, me empecé a convertir en un chavista antichavista, ¿me entiendes? O un antichavista Ujú. con conducta de chavista. Me di cuenta que esa radicalización borraba por completo mi razonamiento. Es decir, sustituía completamente digamos, el análisis de la situación y la toma de decisiones que uno hace pausada y racionalmente, era sustituido por una furia inmanejable, una furia que se posesiona totalmente del espíritu y de la conducta, y que entonces llega un momento en que tú te ves movido por sentimientos y por emociones muy básicas, como el odio, como el deseo de venganza y Ujú. la violencia física traducida a violencia verbal y a violencia actitudinal. Yo empecé a sentir eso como antichavista, porque sentía que no había forma racional y no había forma diplomática y política de enfrentar. En ese momento yo me asusté porque dije, me estoy transformando en lo que estoy combatiendo. Ujú. Porque dije, estoy justamente combatiendo el fuego con fuego. Y decidí que yo iba a tener un comportamiento más moderado, más racional, aunque yo estuviera combatiendo el fuego con unas perolitas de agua de esas chiquitas, echándole poquitos de agua, no importa. Ujú. Yo lo decidí porque dije, me voy a convertir en un monstruo, me voy a convertir exactamente en lo que yo estoy, criticando, pero del otro lado del río, ¿no? Sí. Entonces, entiendo qué es lo que se siente y cómo esa sensación de que te están agrediendo, de que te están haciendo daño, qué es lo que crea en el espíritu. Y cuando tú dejas que vamos a decirlo así, ese fuego te consuma por dentro, tú te transformas en una persona violenta y en una persona que no tiene deseo alguno de racionalizar nada, sino todo se emocionaliza y todo se resuelve de una forma violenta, aunque sea en las palabras. Ujú. Entonces, ¿qué Sí. pasa? Yo entiendo que la situación de Venezuela es tan grave, o sea, ha sido agredida de una forma tan grande que nace en nosotros una furia enorme, Ujú. enorme, enorme. Pero entonces ya esa furia se siente que cuando tú te la diriges al chavismo no tiene ninguna consecuencia, porque el chavismo es inmune a la fuerza, a la rabia, a todo lo que hagamos en oposición. Entonces, de alguna manera uno dice, bueno, a dónde redirijo mi furia? Y entonces ahora estamos empezando a hacerlo contra personas de nuestra propia ubicación política en contra del chavismo, pero que bueno, que no están alineados en una postura polarizada
que se monta en las líneas ideológicas de las que hemos estado hablando tanto en este podcast, que son las líneas de la izquierda y la derecha, y de la izquierda radical y la derecha radical. Mi línea de pensamiento va bastante cercana a la tuya, Fernando. Yo siento que yo también siento una adversión profunda y que me viene de mis entrañas en contra del chavismo. Pero, al mismo tiempo, yo siempre he tratado, que creo que tiene que ver con ese mismo intento del que tú hablas, en tu caso, de separar los culpables de las víctimas. Y yo siento, y es algo que siempre he creído, que independientemente de que estaba muy en contra de las personas que votaban por Chávez, muchas personas votaron por Chávez porque creyeron en Chávez y fueron engañadas por Chávez. Y esas personas yo las siento como que son las víctimas del chavismo. Mi odio y mi rencor trato, porque claro, como son emociones humanas y son difíciles de controlar, yo trato de dirigirlas hacia esos que han manejado el gobierno, a los personeros del gobierno, a los chavistas que ejercen el chavismo. Yo no tengo ninguna intención de tratar de ser comprensivo o darle el beneficio de la duda a alguien que estuvo en el gobierno, a alguien que se robó dinero, a alguien que, como Chávez o Maduro, o las personas que están alrededor de ellos. Sin embargo, como digo, a pesar de que me da muchísima tristeza y frustración que mucha gente haya votado por ellos, y déjame que quede clarísimo, aunque me hayan acusado por todos lados de comunista. Por cierto, desde que estamos haciendo este podcast, yo he pasado de ser comunista a ser comunista de mierda. Ahora soy oficialmente comunista coño de madre de mierda. Esos son los niveles a los que he alcanzado simplemente porque estoy en contra de Trump. Volviendo a mi punto, el asunto es que yo, a pesar de que jamás voté por Chávez, yo siento que para la reconstrucción de Venezuela vamos a tener que trabajar en el momento que el régimen se acabe, porque en algún momento se tiene que acabar. Tenemos que trabajar en un proceso de reconciliación con aquellos que alguna vez creyeron en Chávez, porque Venezuela la vamos a reconstruir entre todos. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado al separar a quiénes son los que personifican eso que odiamos y quiénes son esas personas que han caído en la influencia por razones diversas en creer en ellos. Entonces, en este momento, lo que yo siento es que esos venezolanos que están increíblemente polarizados y que hablan de que Biden es comunista y que Donald Trump va a salvar a Venezuela, no solamente son las víctimas de 20 años de tortura psicológica, física, mental y económica en Venezuela por la tragedia del chavismo, sino además, en adición a eso, una campaña de desinformación que viene de países como Rusia, como Irán, como China. Entonces, yo entiendo que hay que tenerles paciencia y hay que tener comprensión a esas personas que son víctimas de todo eso. Pero cuando esas personas utilizan la violencia verbal e insinúan violencia física entre personas que simplemente están están usando su derecho a libre expresión, ya ahí empieza a crearme una disonancia cognitiva, porque ahí sí es verdad que entonces ya no sé cómo separar la comprensión que tengo que tenerles, la paciencia que tengo que tenerles, o simplemente decirles, mire, señores, no, hasta acá. Esta es la línea que no se pasa. Exacto, Jesús, porque ya no estamos hablando, ya no estamos conversando. Nos estamos armando para pelear, ¿entiendes? Que eso ya es otra cosa. Entonces tú dices, coño, en vez de buscar mis anotaciones, voy a buscar un escudo y una espada, porque esta gente lo que me está planteando es guerra. Fíjate, yo te digo una cosa, el mundo, lo que tú dices de las potencias, la gente dice, eso son, tú sabes, teorías conspiratorias. No, señor, no son teorías conspirativas, ni conspiratorias, ni paranoias. Eso es cierto. Una de las, o sea, ha quedado claro por las investigaciones que se han hecho, los laboratorios, el informe Mueller, el gobierno estadounidense lo ha hecho, eso se ha establecido. Las grandes potencias enemigas del mundo libre, como Rusia, como China, como Irán,
como Corea del Norte, etcétera, esa gente ha encontrado en la polarización y en el enfrentamiento entre grupos sociales de los países democráticos, ha encontrado la forma más efectiva de crear caos y de crear conflictos, que es polarizando a la población. ¿Entiendes? Tú agarras y le dices a los afroamericanos que los blancos los han explotado. Tú le dices al mismo tiempo, le dices a los blancos que los afroamericanos tienen un plan para arrasar las ciudades, para irlas invadiendo, ir expandiendo las comunidades, quitarle los trabajos, etcétera. Tú vas haciendo eso y los social media, como dijo Vilma, son el terreno perfecto para eso, porque la gente no verifica nada, la gente no le interesa que si una organización lo dijo, no le interesa en investigar si esa organización existe. Y yo te aseguro que 80% de las organizaciones, entre comillas, que informan esas cosas no existen, son creadas en laboratorio. Y entonces mandan millones de tweets y la gente misma que no verifica se encarga de redistribuir esa información. Entonces te llega la información rebotada por un amigo tuyo, tú dices, bueno, esto me imagino yo que debe tener algo de cierto porque lo creó un amigo mío, y entonces y es falso. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Polarizar, dividir, enfrentar. Los vacunas contra las vacunas, los terraplanistas contra los no terraplanistas. ¿Cómo es posible que exista la teoría de la tierra plana? Porque se ha hecho así. Porque ese es un tópico que divide y punto. Pero no es un tópico que divide sobre si la Tierra plana es o no es. No, es un tópico que divide entre los que creen en la ciencia y los que no creen en la ciencia. Porque la idea es desprestigiar a la ciencia y decir que la NASA no es nada científica, es un organismo político para manipular la percepción que la gente tiene del mundo y darle una hegemonía al capitalismo. Eso es básicamente lo que ellos tratan de decir, ¿no? Ese es el pitch. Sí. Entonces, caramba, si países europeos como Inglaterra, como Francia, si países desarrollados en América como Estados Unidos están en un grado de polarización muy por encima del que jamás han tenido en su historia, ¿cómo no va a estar un país como Venezuela hiperpolarizado? Claro. Que no solamente no ha tenido el grado de madurez social para tener, digamos, una población que se pueda enfrentar con ciencia y con cultura por un régimen criminal, etcétera, que ha sufrido el dolor de tener que irse de sus casas, de abandonar, de que les quiten sus propiedades, que le arruinen el país. ¿Cómo no va a estar un país como Venezuela súper polarizado? De modo que que ya tú no puedes ver matices. Tú ves el chavismo como el infierno, y si tú dices una sola cosa que pueda parecer que tú estás haciendo, porque claro, la gente dice, bueno, el chavismo es la ultra izquierda, pero entonces la gente pone el baremo tan lejos que una persona de centro izquierda ya es comunista, ¿entiendes? Exacto. Biden es comunista, Harris es comunista. Yo me puse a leer hoy los tweets sobre el cosa, y la mayoría decía, la comunista de Harris. Nadie dice el ultraderechista de Pence, nadie. Exacto. Pero porque nadie lo ve así. Pero todo lo que no sea, de casi de extrema derecha, es dudoso o es comunista, ¿entiendes? Entonces es una visión tan distorsionada de la política que ahí no hay forma de que haya un debate político, ¿entiendes? Exacto, y eso es lo que eso va deshilachando a la democracia. Totalmente. Y Fernando, a mí lo que, mira, me río por no llorar. A mí lo que me llama más la atención es que todas las personas que están discutiendo ahorita estaban vivas, eran adultos y eran racionales, tenían ojos y leían y oídos y escuchaban lo que pasaba en el mundo hace 3 años y medio, cuando Joe Biden era el vicepresidente de Estados Unidos y fue por 8 años, y Barack Obama fue presidente de Estados Unidos por 8 años.
En los Estados Unidos no se llegó al socialismo, no se llegó al comunismo, no se acabó con la democracia ni se acabó con el capitalismo. Por el contrario, se salvó el capitalismo de la mayor recesión desde la depresión de los años 30. Entonces, ¿cómo la gente puede decir hoy en día que Biden es comunista cuando ese señor fue vicepresidente hace apenas 3 años y medio? Que cierro los ojos y veo para atrás y eso fue, mira, eso fue anteayer. Yo recuerdo, déjame agregar además, que yo recuerdo perfectamente que en el 2008, cuando estaba a punto de suceder las elecciones, cuando Barack Obama ganó, yo estaba sentado conversando con un amigo cubanoamericano, donde él me decía, si sabes que si va a ganar Obama, él va a destruir la democracia y Estados Unidos se va a convertir en Venezuela, él va a ser como un Chávez. Le decía, no lo va a hacer porque la situación, etcétera, etcétera, etcétera. Pasaron 8 años y yo le pregunté, y él me decía, nos van a quitar las armas, nos van a quitar la libertad de expresión, nos van a quitar esto. A los 8 años le mandé un mensajito, le dije, mira, amigo mío, ¿te acuerdas de todos esos temores que me dijiste hace 8 años? Me merezco que me digas que estabas equivocado, me lo merezco. Por supuesto, lo que hizo fue reírse y no me dijo ni sí ni no. Pero ese asunto, señores, no es que tenemos 18 años, que hace 8 años teníamos 10 y no nos acordamos y no estábamos involucrados. Hace 8 años, hace 12 años, todas las personas que estamos aquí conversando en este momento, tenemos clara memoria de lo que sucedió en los últimos 12 años, en lo que sucedió en los últimos 8 años, y en lo que sucedió en los últimos 5 años. Nosotros recordamos perfectamente cuando las personas dicen que el sistema democrático, el sistema económico estaba en peligro y que Donald Trump lo rescató. Señores, hace apenas 3 años y medio sabíamos que la economía estaba creciendo en el proceso de crecimiento más fuerte y más grande que habíamos visto en los últimos 60 años. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿Cómo van a hablar? Entonces, entonces ahí viene el asunto esto de esas frases hechas que la gente ha sido alimentada a través de estas campañas de desinformación de esas potencias como Rusia y China. Esas frasecitas de comunista, esas frases, son frasecitas hechas que no significan nada. Cuando a mí me dicen comunista, es como que si me dijeran, tú eres un diabético, Jesús, o Jesús, tú eres un astronauta, o Jesús, tú eres un amante de la música reggaetón. No soy nada de eso. Que tú me lo digas no afecta en nada, no cambia en nada, no me afecta a mí, no cambia la discusión, es simplemente una pérdida de tiempo porque me estás acusando algo que es tan absurdo, es tan ilógico, que la conversación no llega, no se mueve de ahí. Entonces, en vez de discutir, porque yo entiendo perfectamente y sigo insistiendo, podemos estar en desacuerdo con cosas específicas de las políticas entre los republicanos y los demócratas, por supuesto, y espero y aspiro que esas diferencias sigan y que las sigamos celebrando y aceptando. Pero de ahí a acusarme simplemente porque yo voy a votar demócrata, acusarme de algo de lo que no soy y tildarme algo y además poner responsabilidad en mis hombros porque quiero votar por Biden de la tragedia en Venezuela, es algo tan absurdo que la discusión se tranca. Es como que no, ¿cuál es el punto? ¿No? ¿Cuál es el punto? Claro, pero fíjate, Jesús, yo creo que también es una cuestión de matices, La polarización desdibuja los matices. Si tú me dices a mí, por ejemplo, yo vamos a hablar de Venezuela, porque otra cosa que me gustaría que habláramos también es por qué uno no puede juzgar a un venezolano por lo que decide o piensa hacia lo que debe hacerse en Venezuela versus lo que está haciendo en el nuevo país donde vive. Pero ese es otro punto. Quiero decirte los matices. Si tú me dices a mí por qué yo no apoyaría a Biden respecto a Venezuela, no respecto a otros aspectos como la economía, etcétera, los trabajos y tal. Yo te diría, pues yo te puedo decir con matices, te puedo decir, bueno, ¿sabes qué pasa? Que a mí no me gustó la estrategia que ellos llevaron con Cuba. Tratar de acercarse, que no es mala idea en otros contextos, yo siento que con unos tipos como los cubanos, eso no funciona. Porque eso no hay forma de que tú puedas hacer una cosa amigable, Pero si tú le preguntas a un venezolano polarizado, no te va a hablar de matices,
te va a decir, mira, vale, tú sabes lo que pasa, esos tipos son socios del castrismo. Y ellos lo que están esperando es llegar al poder otra vez para que entonces se infiltre el castrismo, se infiltre el comunismo en las escuelas. O sea, perdieron totalmente el sentido común. Ahí no hay sentido común, hay pura emocionalidad y odio, porque esa es una de las cosas que ha insuflado el chavismo. Y cuando tú estás lleno de odio, no solamente no piensas de una manera, digamos, tranquila, moderada, equilibrada, sino que sientes la necesidad de infringir dolor y violencia física hacia tu contraparte. Entonces, cuando Erika de la Vega dice que va a votar por Biden, ya tú no es que estás en desacuerdo, es que tú quieres agarrar y tirarle una piedra a Erika de la Vega si la ves. ¿Entiendes? Es una forma frustrante de violencia física que tú solamente puedes traducir a cómo tú lo expresas. Y entonces, claro, no hay forma, porque no hay matices. Yo no sé si me da tiempo de comentar sí, dale. una cosa que yo escribí el otro día. Que yo dije, mira, si una persona vota por Biden, no significa que está apoyando la agenda globalista de Soros. Lo más probable es que esa persona vote por Biden porque tiene Obamacare y lo quiere conservar. ¿Entiendes? Si una persona vota por Biden, digamos, en los Estados Unidos, probablemente, o incluso si una persona de centro derecha vota por Trump, a lo mejor no es porque él quiere y ama a Trump, sino porque hay elementos, porque a lo mejor Trump generó trabajos en su zona y esa persona se benefició. La gente vota para mover lo que considera bueno o para quitar lo que considera malo en su ámbito, en su vida diaria, en su trabajo, en las cosas que le afectan directamente a él, a sus hijos, a la escuela, a su trabajo, a sus seguros, a la inflación, etc. Entonces, hay como una especie de solidaridad automática obligada que tú tienes para los venezolanos que están polarizados, de que tú tienes forzosamente que ser pro-Trump, porque si no eres pro-Trump, tú eres un traidor. Y no importa tu circunstancia, tú puedes decir, mira, pero es que a mí Trump no me ha funcionado, a mí con Trump me ha ido mal, no me gustan sus políticas. No, pero tú tienes que votar por Trump. Porque si tú no votas por Trump, tú eres un traidor. Y si yo te veo en la calle, te voy a pegar un peñonazo. ¿Entiendes? Esa es la actitud. Es un odio, es una polarización que borra totalmente la racionalidad. Sí, Fernando, yo tratando, ese es el punto exactamente el que estás diciendo tú, el que yo he tratado de entender, de especular, y voy a especular aquí en voz alta junto contigo, tratando de entender por qué los venezolanos, y creo que escuchándote se me ocurrió una teoría y la voy a explicar acá, ¿no? ¿Por qué los venezolanos en Venezuela hemos sido target, ¿cómo se dice? El objetivo de campaña de desinformación con respecto a la campaña de los Estados Unidos, la campaña electoral de Estados Unidos. Es muy impresionante cómo a nuestros familiares, a mi hermano, a mis tíos, a mis primos y a mis amigos en Venezuela, les llega tanta desinformación de la campaña electoral de los Estados Unidos, diciendo cosas que son mentiras y que son nada que ver con lo que ha hecho Trump y nada que ver con lo que ha hecho Biden y nada que ver con los planes de ninguno de los dos. O sea, toda la información que ellos manejan viene de un universo paralelo que no tiene nada que ver con lo que existe acá. Esa cuestión de comunismo, esa cuestión de que Trump va a apoyar, si no lo deja, literalmente hay un mensaje en WhatsApp que estaba circulando que decía que si Donald Trump, el Congreso no le da permiso para invadir Venezuela, él tiene un plan donde él con su dinero va a pagarle a milicias que vayan a Venezuela a matar a Maduro. Una cosa que es literalmente ciencia ficción, porque eso es completamente, absolutamente absurdo, pero ese es el tipo de cosas que funciona allá. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué los rusos y los chinos, y yo en este caso particular creo que son más los rusos que ningún otro, ¿por qué los rusos? Porque además los rusos tienen además de influencia, intereses bastante importantes en Venezuela y en Cuba.
¿Por qué los rusos Ujú. han utilizado a los venezolanos como un objetivo, como un target para su campaña de desinformación? Y creo que tiene que ver con lo que acabas de decir tú, porque los venezolanos que votan en Estados Unidos tenemos vínculos muy cercanos con nuestra familia en Venezuela. Y la presión que nos Exacto. están dando, la presión que nos están ejerciendo sobre nuestros hombros, de estar en contra de Maduro, de Trump, porque si no lo somos, si no estamos en contra de Trump, somos traidores a la patria. Es una manera de influir el voto de, mira, hay 70,000 venezolanos que votan aparentemente en el sur de la Florida y eso puede empujar la balanza hacia Biden o hacia Trump. Entonces, literalmente creo, y estoy aquí especulando, que los rusos están utilizando a los venezolanos en Venezuela para influenciar a los venezolanos en Florida para que voten por Trump, literalmente. Entonces estamos siendo usados en este proceso macro político de desinformación y de manipulación y de política sucia para crear ese caos que últimamente, lo que hemos hablado tú y yo acá, su objetivo principal es lograr el caos, es lograr la desconfianza y es lograr ese punto donde siento que está pasando, y lo he escuchado de muchos venezolanos en la Florida, que están llegando al punto donde dicen, ¿sabes qué? Entonces, ni uno ni el otro. No, porque no me gusta Trump, pero Exacto. me han dicho tantas cosas malas de Biden que no voy a... Y ese desinterés, esa falta de Sí. participación, esa falta de creer en el proceso democrático, en el proceso electoral, es exactamente lo que los rusos quieren que suceda. Entonces, Eh, hay que sí. defenderlo. Es un voto menos, sería, ¿no? Uh Serían -huh. votos menos. Mira, yo no lo dudo, eso no lo dudo, porque los rusos, ¿qué les interesa influir a los venezolanos para que hagan algo en Venezuela? En Venezuela ya todo está hecho, el país está Uh -huh. destruido, está tomado por un aliado de Rusia, y no hay nada que hacer, y no hay nada que influir. Pero si tú le dices, o sea, si tú haces que los venezolanos en Venezuela se polaricen al punto de decir que si el que no vote por Trump es un enemigo y que odia a Venezuela y odia a su familia, esa es una presión psicológica muy grande, Sí, ¿entiendes? sí. Que te escriba un amigo, que te escriba un familiar, decir, bueno, ya tú sabes que tienes que votar por Trump porque si no, aquí nos vamos a morir todos de hambre y nos vamos a morir no sé qué cosa. Bueno, eso ejerce una presión importante que hay personas que dicen, yo no voto por Trump ni que nada. No hay posibilidad de que yo vote por Trump. Pero pueden decir, entonces no voto por Biden tampoco. ¿Entiendes? Como Exacto. para no darle un empujón a Biden para que gane. Entonces, eso sería un triunfo para los rusos. No lo dudo, Jesús, no lo dudo, porque así es que ellos trabajan. Ellos trabajan estratégicamente. Esos son campañas que tienen objetivos muy claros y uno de ellos es dividir y este es un objetivo de división. Ahora, vuelvo a mi punto, vuelvo a mi punto. Si una persona en Venezuela dice, caramba, es que estamos muy mal y yo quiero que tú votes en Florida por mi situación en Venezuela, Uh -huh. bueno, también tiene que entender que cada quien tiene que estar pendiente de su situación en el lugar donde está. Totalmente, Porque yo totalmente. tengo derecho, una persona tiene derecho a decir que le parece que Biden es el que le va a dar la respuesta económica. Otros tienen derecho a decir, yo creo que es Trump, pero porque ellos creen y porque están en el país y dicen, yo conozco el país, yo conozco las perspectivas, yo conozco qué cosas buenas ha hecho Trump o qué cosas malas ha hecho, o qué cosas me han perjudicado, qué cosas me han beneficiado. Yo voy a votar porque yo necesito que mis hijos tengan mejor educación, tengan más perspectivas, tengan, por ejemplo, más posibilidades de entrar a college con una beca o con un préstamo universitario, etcétera, etcétera. Eso es lo que piensa la gente piensa en su vida, Uh en -huh. su entorno, ¿entiendes? Entonces, lo que, lo que, lo que está haciendo esa gente es, lo que están haciendo esas campañas o lo que están haciendo esos clamores de Venezuela, es decir, mira, pana, estamos en una situación tan mala, tan desesperada, oye, que tú tienes que suspender tus intereses en el país donde vives por los míos, porque estamos gravísimos. Es verdad, el venezolano está gravísimo, está Sí, gravísimo.
Sí, Pero lo que yo quiero dejar claro, no, para sí, sí, sí. cerrar Vale, vale. lo que quiero dejar claro es que la gente vota por las necesidades que tiene en el país, porque para eso se inventó el voto. Nadie vota en un país para poder arreglar algo que esté fuera. Eso se puede dar también, pero son las necesidades concretas de la gente de trabajo, de educación, de todo lo que puede traerle una mejor calidad de vida. Exacto, mira, Fernando, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y voy a repetir algo que yo comenté en un programa anterior. Las elecciones presidenciales son como el metro, como un metro, como un tren y no como un taxi. Es decir, el metro o el tren te va a llevar en la dirección que tú quieres ir, no necesariamente a la dirección exacta a la que tú estás yendo. Para eso es un taxi. El taxi que te lleve al 301 Fifth Avenue, New York City. Ese sí te lo va a llevar exactamente a donde tú quieres. Un metro te va a llevar a una estación que está más o menos cerca de ti. Y así son los presidentes. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Todos tenemos derecho y debemos ejercer nuestro derecho al voto dependiendo y basándonos en lo que a nosotros personalmente, a nuestra familia, a nuestro ámbito nos favorezca. Si yo creo en el medio ambiente, si yo creo que hay que proteger el medio ambiente, si yo creo que hay que tener más cuidado con regulaciones, etcétera, 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 yo voy a votar de una manera y tú estás en todo tu absoluto derecho de votar lo contrario porque tú crees en cosas que son distintas a las mías. Esa parte yo la entiendo y la respeto y la celebro, Fernando. Esa parte a mí me encanta. A mí me encantaría, por ejemplo, tener una discusión seria, por ejemplo, acerca de lo que pensamos distinto de la aproximación de Obama a Cuba. Y tú tienes tu opinión porque crees que eso no debe pasar y yo, mi posición podría ser que yo te diría, mira, 50 años de lo contrario no ha funcionado, si uno sigue probando lo mismo, utilizando la misma estrategia, pretendiendo que vas a tener un resultado distinto, es literalmente la definición de locura. Y tú me puedes decir, no, Jesús, pero esas conversaciones yo las entiendo, las respeto y las celebro, que son las discusiones que nosotros tenemos aquí en nuestros programas, y por eso a mí me encanta hacerlo. Pero de ahí, vuelvo a lo que decía antes, de ahí a en lugar de hacer una conversación donde el venezolano diga, mira, ¿sabes qué? Obama era muy delicado y era muy guabinoso con las palabras que utilizó. A mí me gusta más Trump, porque aunque él no diga, aunque no haya hecho nada, sus palabras a mí me llenaron de esperanza. Entonces, ese carajo será un tarado que no sabe hablar, pero lo que dice a mí me llegó y eso lo respeto. Ok, perfecto, esa conversación yo la puedo tener y eso yo lo puedo entender. Pero de ahí a decirme, a utilizar desinformación infiltrada por los rusos, donde me vas a decir mentiras sobre Biden y mentiras sobre Trump, ahí es donde está el problema. Ahí es donde se rompe la comunicación. Y ese es exactamente el objetivo de los rusos, que se rompa la comunicación. Entonces, Sí. cuando las personas insultan a Erika de la Vega o insultan a Edgar Ramírez o insultan a Eli Bravo o a cualquier persona que se exprese de una manera u otra, no están ayudando a que el proceso avance hacia un lado o hacia el otro. No van a convencer a nadie a votar por Trump o no van a convencer a nadie a no votar. Lo que van a hacer es crear un sistema de caos donde entonces el sistema en general es el que pierde. Porque el problema es, volviendo a lo que tú dijiste antes, no es solamente un voto menos a Biden, es una persona que cree menos en el sistema. Y ese es el grave problema. No solamente la persona que dejó de votar, pero la persona que dejó de creer en el sistema en el que creía un poquito más el día anterior. Y eso es a mí lo que me preocupa profundamente. Bueno, es que ese es uno de los, tú lo dijiste el otro día, y creo que Vilma también lo dijo. La idea es que la gente empiece a dejar de creer en la democracia, porque sienta al otro ya no como un rival político, sino como un enemigo, como una persona que tiene una agenda de aniquilación o de supremacía sobre el otro, ¿entiendes? ¿Qué es lo que dice los blancos rurales? Bueno, que los afroamericanos quieren invadir sus tierras, que quieren imponer una socialización de la política, de la sociedad, quitarle oportunidades a su gente. ¿Y qué es lo que dicen nosotros? Bueno, nosotros quieren mantener su hegemonía, quieren seguirnos quitando derechos, etcétera, etcétera. En realidad, si nosotros creemos en la democracia y luchamos por la democracia,
entonces estaríamos pensando al revés, pensando diciendo, no, más bien vamos a aprovechar la democracia para entendernos. Mira, yo el otro día hablamos del Black Lives Matter y tal. Yo, la verdad, tú sabes que yo sí tengo mis objeciones con Black Lives Matter. No, no como movimiento en general, la idea la apoyo y apoyo los valores que la mueven. Pero sí con ciertos grupos que la integran que tienen como objetivo crear caos, pues, y acelerar la confrontación por las agendas que sean. Sin embargo, yo sigo siendo un gran admirador del movimiento de los derechos civiles en los años 60, que era un año, o sea, que era un año de altísima resistencia de la sociedad en general a algo como eso. Ellos hicieron lo correcto, o sea, tenían la visión, una visión interesantísima de cómo debía ser la integración, tenían una cultura de no violencia, que yo creo que fue lo que le dio el poder ético que tuvo. No violencia. Tú me pegas, yo no te voy a pegar de vuelta. Yo voy a seguir en mi agenda de demostrarle a la gente que se está cometiendo una enorme injusticia que va en contra de la naturaleza misma de este país, que es la discriminación racial. Entonces, y ellos lograron, coño, lograron grandes objetivos, Ahora, lo que quiero decir es que estamos estamos en un punto en el que las posiciones se están yendo demasiado a los extremos. Yo celebraría, por ejemplo, yo veo a Biden como un tipo bastante centrista. Y una cosa que tú dijiste en un programa, el gobierno de Obama fue sorprendentemente centrista para lo que todo el mundo esperaba. Todo el mundo esperaba que fuera izquierda, tú sabes. No, y es verdad, y su recuperación económica fue bien capitalista, involucró a los factores económicos, no al Estado. Él usó al Estado en lo necesario, pero en todo lo demás usó a los agentes de la empresa privada para que fueran los que ayudaran a mover el dinero, a reconstruir el sistema bancario. Eso no fue el gobierno que se posesionó de áreas económicas, todo lo contrario. Las reguló hasta que se volvieron a la normalidad y soltó. Es lo que tiene que hacer un gobierno. Exacto. Entonces caramba, la situación, bueno, es global, tenemos que luchar contra la polarización, tenemos que recuperar un poco el punto en el que podamos conversar e intercambiar. Y mira, le voy a decir, la gente venezolana que le grita y ofende, lo que no se está ganando a nadie de la causa, lo que está es alejándolos. Los está alejándolos, porque sea que no voten por Trump por rabia, o que voten por Biden, precisamente, entonces van a decir, mira, ¿sabes cómo es la cosa? Tú me estás ofendiendo. Bueno, ahora yo voy a votar por Biden, pero o sea, voy a marcar el tarjetón con tal fuerza que voy a romperlo. ¿Entiendes? Entonces, ¿me entiendes? Están creando el efecto contrario también. Totalmente, sí. Porque si a mí me ofende para que haga algo, pues no lo hago. Claro. Mira, Fernando, sí, es también el resultado de esas burbujas de información en las que cada uno de nosotros vive, y es algo inevitable por más esfuerzo que hagamos de salir de ellas, ¿no? Y es increíble, yo lo siento cuando estoy hablando contigo, siento tu burbuja y siento mi burbuja. Las veo aparentes cuando estoy hablando contigo, porque normalmente cuando no estoy hablando contigo no las veo ni las siento. Y yo, por supuesto, vivo una burbuja bastante liberal, vivo en California, en Los Ángeles, donde toda la información, o la mayoría de la información que recibo, viene de un ángulo, y la tuya que viene del otro. Y cuando tú hablas de lo de Black Lives Matter, yo tengo la necesidad imperativa de comentar aquí que, si bien yo estoy de acuerdo contigo que la única manera efectiva de protestar es la pacífica, tenemos que recordar, señores, en 2 estudios que se hicieron, donde se analizaron
10.000 protestas en los últimos 3 meses. Entre el 95 y el 97% de estas protestas fueron absolutamente pacíficas. Entre ese 3 y 5% donde había agresión, muchas de esas era simplemente que alguien agarró una silla y la tiró para otro lado. O sea, esas protestas donde se fue a una violencia que es completamente errada y hay que denunciarla. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo que no hay nada positivo de ellas. Eran entre 1 y un 2%, donde de verdad se destruyó propiedad pública, etcétera, etcétera. Entonces, también es esa cuestión de cómo los medios de información cubren las noticias, y hay ciertas noticias que son más atractivas que otras. Hablar de noticias Sí. de protestas pacíficas se puso aburrido. Lo interesante es cuando alguien quema un pote de basura, entonces tienes una imagen interesante que mostrar desde el helicóptero. Entonces, esa percepción, eso es lo que tenemos que tener también muchísimo, estar, yo no voy a decir cuidado porque voy a insinuar que tú no tienes cuidado y no hay nada en mí que quiera decir que tú no tienes cuidado, porque yo sé que sí lo tienes. Pero siento que tenemos que, y también esto aplica a mí mismo, tenemos que ser aún más, bueno, voy a usar la palabra porque no se me ocurre ninguna otra, más cuidadoso a la hora de consumir la información que consumimos, porque literalmente lo más cercano a eso, y te lo voy a utilizar porque yo sé que tú estás totalmente de acuerdo conmigo, que es lo del el medio ambiente y el calentamiento global y el cambio climático. Si el 97% de los científicos nos dicen que el cambio climático está ocurriendo y los seres humanos tenemos una influencia en él, coño, eso es el 97% que nos deberíamos concentrar. Si Sí. es importante, ¿me entiendes? Entonces, si hay un 3% de esas manifestaciones que son violentas, sí, denunciémoslas y tratemos de que no se propague ese sistema de protesta porque no ayuda a nadie. Pero deberíamos enfocarnos en el 97% que es totalmente pacífico, ¿no te parece? Sí, sí, pero fíjate, Jesús, yo sí tengo una objeción al respecto. Primero, la respuesta del movimiento a esas protestas violentas, para mí me parece muy tibia, me parece protocolar. Es como que los obligan las circunstancias, es como que no quieren, tú sabes, eh, desdecir a la gente que también ha protestado violentamente. Cuando hubo las protestas fuertes, las violentas, que fue, yo no fue yo, 2%, a mí no me parece, o si fueron 2%, fueron enormemente grandes, porque todos los canales, incluyendo MSNBC y CNN, estaban encadenadas todo el día mostrando las protestas violentas y mostrando, bueno, hicieron hasta especiales, y yo grabé uno de gente, bueno, causando destrozos y tal la cosa. Las buenas noticias no son noticias, dice el cliché. O sea, los periodistas van a ir a donde hay acción y donde hay vidrios rotos. Entonces, ¿cómo es posible que el movimiento no haya tenido la capacidad de autorregulación? A lo mejor al final lo hizo. Al final lo hizo porque creo que las protestas violentas han disminuido, me parece. Y eso me parece bueno que los líderes hayan dicho, mira, esto no nos beneficia en absoluto, porque estamos poniéndonos nosotros mismos en cuestión, nos estamos cuestionando a nosotros mismos. Por otro lado, yo no sé, yo sí siento que esos mecanismos han sido en cierta forma infiltrados, y bueno, y creo que es inevitable, pero ¿qué pasa con el 97%? Que si es como debería ser, ¿entiendes? Es así, o sea, si mi hijo hace la tarea todo el tiempo y deja de hacerlo 2 veces y le ponen C menos, yo lo voy a regañar por eso y se lo voy a estar sacando todo el año. Y él me va a decir, oye, pero el resto de las tareas, bueno, es que en el caso de una organización como esta, fíjate que la gente misma, eso sí me gustó a mí, ¿ves? Una autorregulación social. La gente misma se empezó a poner enfrente de los que causaban destrozos, porque sí hay gente que quiere destrozar cosas, Jesús. ¿Entiendes? Y yo no dudo que en el movimiento de los derechos civiles de los 60 había gente que tenía ganas de incendiar ciudades completas y de alguna manera no lo hicieron.
de alguna manera lograron que la gente tomara, bueno, quizás es falta de liderazgo, porque son organizaciones más o menos descentralizadas, o bastante descentralizadas, y puede ser que algunas sean más que otras, pero repito, o sea, repito que no le hicieron ningún favor a la cosa porque le dieron justamente argumentos a los otros, a los radicales, diciendo, bueno, me acusan a mí de radical y ellos también están siendo radicales. Y eso, ese 2%, ese 3% es lo que va a quedar en la memoria colectiva, que ese es el problema serio que tenemos, que es que el sesgo de confirmación. Si tú me dices 97%, yo te digo, yo no sé de eso, pero yo sí sé de esta, donde tumbaron esto, donde quemaron esto, porque eso es lo que queda y eso es lo que hace más ruido, ¿no? Sí. Entonces, Bueno, mira, sí, ya estamos llegando al final del programa. Y esta dinámica de los últimos 5 minutos entre nosotros dos es exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? el echo Pareciese chamber, sí, el echo sí, porque chamber. No, pero también literalmente la dinámica de lo que yo digo, Fernando, deberíamos concentrarnos en el 95% y tú me dices, no, hay que concentrarse en el 5%. Ok, ahí vamos a agree to disagree. no, yo no digo que hay que centrar, no, yo no digo que tenemos que hacerlo, yo digo que es que la gente por naturaleza lo hace, los medios lo hacen, y la de conversación siempre va a tener ese 3% como el tópico, no el 97%. Vale. Es Pero, la mente colectiva, pues ok, somos así. yo voy a cerrar ese tema diciendo que la persona que mejor habló, y gracias, por cierto, gracias por aclarar que el Black Lives Matter no es una organización, es un movimiento y es completamente descentralizado, por lo que hace muy complicado el tener una estrategia, ¿cómo se llama? Única. Única en todas sus manifestaciones. Gracias por aclarar eso. Déjame simplemente agregar que a mí me parece que la persona que mejor habló cuando las protestas esas estaban ocurriendo, las protestas con violencia estaban ocurriendo, fue la alcalde de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, esta mujer afroamericana que es increíblemente bien preparada. Esa señora, en su discurso antiviolencia, se expresó con una elocuencia e hizo entender a las personas que estaban protestando de una manera tan directa y personal que lo que estaban haciendo estaba errado. Y cuando ella se expresó como madre, dijo, si yo sé que mi hijo está allá afuera, lo llamo y le digo que se venga para la casa ya, porque lo que está haciendo es avergonzando a su ciudad y a su raza. Es una cuestión que a mí me parece que uno de los mejores discursos antiviolencia que yo he escuchado en este año. Y es una mujer negra, y es una mujer democrática, y es una mujer de esas personas que tienden los medios a colocar entre ese grupito que supuestamente son los que están llamando a la violencia, y es literalmente lo contrario. Mira, se nos está acabando el tiempo, parece mentira cómo esta conversación se fue tan rápido. Yo pensé que el programa de hoy iba a ser un poco corto y no, se nos estamos acabando de tiempo. Quiero pasar a lo que no nos deja dormir esta semana, ¿te parece bien? Sí. Lo que no me deja dormir esta semana es la actitud no sorpresiva, porque de verdad que ya ese señor no me sorprende en nada de lo que hace, pero tan peligrosa y tan arrogante de Donald Trump y su caso de COVID-19. Ese señor al decir que no hay que tenerle miedo, al decir que hay que enfrentársele con determinación y no dejar que nos venza, cuando 210,000 personas han muerto por ese virus y cuando a él lo han tratado con unos tratamientos y con un cuidado médico que es absolutamente imposible que ningún otro ciudadano americano tenga. Es el epítome del privilegio, del poder, que ese señor le quite importancia al virus y que ponga en peligro a más gente en medio de la pandemia, me parece que es abominable, me parece que es tan increíblemente frustrante que nada más que por eso debería ser suficiente para que él no ganase las elecciones en el 3 de noviembre. Es ridículamente peligroso e irresponsable de su parte. La verdad que sí, ha sido todo un episodio rarísimo eso de la enfermedad de Trump, la verdad. Bueno, a mí lo que no me quita, lo que me quita el sueño, mejor dicho, es fíjate, yo estoy ahorita trabajando con algunos medios de comunicación, ¿no?
estoy muy metido en eso, en la dinámica de los medios de comunicación digitales, ¿no? Y lo que a mí me tiene, lo que me tiene preocupado y un poco sorprendido también es el cambio que está teniendo lo que antes llamábamos la prensa pública, la prensa abierta, el cambio que está tomando en el mundo social, en el resto de la sociedad. Antes la prensa tuviera o no tuviera una inclinación ideológica, porque había periódicos que eran bastante neutros, pero había unos que eran más de izquierda, otros más de derecha. La prensa siempre tenía un espacio muy especial en la mente de las personas y en las decisiones que tomaban las personas respecto a los hechos, ¿no? Que decido creer esto, la prensa me dijo que tal cosa pasaba por esto, o que hay que hacer esto. O sea, había toda una cultura de tomar la prensa como una referencia de cómo es el mundo, cómo está, qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, qué dicen los expertos, etcétera, etcétera. Internet tumbó y destruyó bueno, no destruyó en mal sentido, es la destrucción creativa del capitalismo, pero barrió con el ecosistema periodístico tradicional que nosotros conocemos. Y ahora nos hemos llenado de miles, decenas de miles de pequeños medios de todas las denominaciones, de todos los grados de profesionalismo, de todos los intereses ideológicos. O sea, a veces ni siquiera sabemos de dónde vienen, ni quiénes los manejan, nada. Esa cantidad de medios ha desdibujado un poco digamos, el puesto que siempre ha tenido el periodismo, porque ahora una persona en pijamas en su cuarto puede manejar un medio. Y tú crees que son un poco de periodistas subiendo y bajando escaleras y reuniendo. No, hombre, son 3 tipos ahí que están mandando cosas, a veces copiadas, a veces alteradas, a veces mal escritas, etcétera. Y solamente porque el medio tiene una versión móvil y tiene un aspecto de periódico, mucha gente les cree. Entonces, el puesto, o sea, el caos se ha adueñado del ecosistema noticioso. Muchos de los grandes periódicos, como hemos visto, y de los grandes medios, se han polarizado. Unos pocos se mantienen en el centro, pero se ha creado una cantidad de periódicos, de pequeñas revistas, de webzines, qué sé yo, de grupos de información, de opinión, etcétera. Es un panorama tan cargado que estamos en un momento de un caos informacional que se suma y que contribuye mucho a todas estas cosas que hemos estado diciendo. Porque una persona no tiene AP, no tiene F, no tiene una agencia de noticias, pero le llegan 400,000 correos de Putin, ¿entiendes? Y entonces están bien escritos, tienen la apariencia, y entonces distribuyen esas cosas y tienen a veces mucho más salida que las noticias reales. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? Eso puede ser, Jesús, y te sugiero que hagamos un podcast al respecto. El caos periodístico, cómo enfrentarlo, cómo podemos hacer los periodistas y los que consumimos noticias, cómo podemos hacer para darle un poco de orden y de sensatez a ese mundo que en este momento está totalmente caótico y totalmente polarizado, de paso. Sí, mira, literalmente estamos en la marca de 1 hora, entonces nos tenemos que despedir rapidito, pero déjame simplemente comentar que estoy totalmente de acuerdo contigo. Muy interesante como en el debate el miércoles en la noche Mike Pence en su última respuesta aprovechó y le tiró duro a los periodistas y a los medios de comunicación. Muy impresionante eso, hablando de polarización. Mira, Fernando, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Me siento muchísimo mejor después de haberla tenido, aunque no cambiamos nada. Yo también. Simplemente el hecho de poder ventilar y compartir y escucharte y escucharme y escucharte me ayuda porque siento que me ayuda a salirme de la cabeza.
¿sabes? De mi propia cabeza y de mis Sí, propias sí. angustias. Es bueno expresarlo y oírlo después, cómo lo expresamos, sí. Sí, escucharte a ti siempre me ayuda también. Así que gracias a Igualmente. todos los que nos escuchan. Por favor, síganos en los medios. Gracias por escucharnos en Onda Positiva Radio. Fernando, feliz fin de semana. Feliz fin de semana para ti y para todos quienes nos escuchan. Gracias.